Hágale, comience. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Luis Rodríguez y mi compañero es David Carrillo Riveros. Nuestra presentación de producto final. Como podemos ver, tenemos la tabla de contenido donde se enuncia bien de lo que va a tratar nuestro proyecto. Empezamos con introducción. Entonces voy a leer la introducción así para tener en cuenta lo que estamos hablando. Dice: este producto está hecho con el fin de realizar y analizar y asumir los diferentes factores relacionados con la estructura ubicada en la ciudad de Villavicencio. De tal manera se tomará en cuenta la solución de diversas fórmulas para encontrar los valores relacionados a los diferentes factores que implican el cambio, deformaciones y desgaste de dicha estructura, teniendo en cuenta datos como las cargas vivas y las cargas muertas. Dicho esto, realizando con ayuda de programas tecnológicos tales como SAP 2000, AutoCAD y diferentes que permiten el análisis de lo anterior mejorado con una mayor facilidad. Además, la guía del ingeniero Saulo Olarte. Y acá tenemos los objetivos generales, los objetivos específicos. Entonces empezamos con el marco teórico, teniendo en cuenta lo que en sí lo que habla, lo que es carga viva, carga muerta, el programa SAP, lo que es pórtico, deformación, desplazamiento. En sí, el estudio del caso, como podemos ver, tenemos la estructura montada en SAP, en AutoCAD, teniendo en cuenta todos los pisos que el profesor nos dio. Aquí solo pusimos algunas imágenes, pero nosotros vamos a enviar una carpeta comprimida en el cual va a estar lo de AutoCAD, lo del primer piso hasta el quinto piso, con nuestras distancias que trabajamos. Como nos tocó a nosotros una bodega tipo suelo C, entonces empezamos lo importante con la norma, empezamos allá lo que es la ciudad, que nos tocó en la ciudad de Villavicencio. Ahí, como dice, está con lo que vamos a trabajar. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, lo que es el AA y el AB y la amenaza sísmica, empezamos a montar nuestro pórtico, empezamos a poner nuestras secciones, lo que es vigas y columnas, empezamos a poner lo que son las cargas. Trabajamos nuestros dos pórticos, son pórtico eje 4 y 5, el cual tenemos la mismas cantidad de pisos con las mismas distancias. Ponemos lo que son nuestras cargas muertas, tenemos el paso a paso lo que es carga muertas. Ahí, como se ve en el pantallazo, tenemos lo que es carga vivas y empezamos con las deformaciones de carga muerta, que le va a hablar mi compañero David. Bueno, ya agregando los diferentes factores que afectan a la deformación de la estructura, ya manejando con el programa de SAP 2000, agregamos los valores variados para los diferentes tipos de deformaciones. Estamos con la deformación de carga muerta, que es tal cual la muestra acá. Lo mismo se pasa con la deformación de carga viva. Corriendo el programa nos muestra que nos da este tipo de deformación. La deformación modal, que tiene mucho que ver con el espectro en Villavicencio, es decir, con los diferentes tipos, los diferentes eventos sísmicos que existen en la ciudad de Villavicencio. La cortante, que esta se saca del mismo SAP 2000, aquí tal cual lo muestra en el pantallazo, y la de momentos. Esta es la tabla del espectro, que es la que vamos a manejar aquí en Villavicencio, y las combinaciones de carga viva y muerta. Esa es la deformación por el espectro. Deformación, y esta es la deformación por series de tiempo. Bueno, vamos a empezar con el análisis estático de la estructura, que son los cortantes y los momentos. Simplemente al tener en cuenta eso nos damos, valga la redundancia, cuenta que la cortante máxima va a ser los 10.27 kilonewton por metro. Eh, Esto se forma usando las diferentes ayudas del SAT 2000 y las diferentes viñetas que tiene para poder sacar esta gráfica de cortante. De la misma forma se sacó una gráfica de momento, dándonos como resultado un número muy similar. El análisis espectral, hablamos de que el análisis espectral en su punto nos debe dar menor, para que sea una estructura válida, sismo resistente
tiene que ser el desplazamiento, se me olvida el nombre del desplazamiento, tiene que ser menor al 10% de la altura de la estructura. Siendo este el 1.5 metros en total, miramos que nos da mucho menos que eso. Lo mismo pasa con el análisis del espectro, da mucho menor. Esta es la tabla del espectro, de modal, perdón, mostrando aquí los resultados en los desplazamientos en X y Y y en la rotación. Esos son los del espectro en Villavicencio y esta es la tabla de modal. Lo mismo, X, Y y rotación. Ahora seguimos con el análisis mediante series de tiempo. Bueno, el análisis mediante series de tiempo en sí es, como podemos ver, lo trabajamos en SAP y tenemos en cuenta esta imagen en el cual se sacó de SAP, donde podemos ver el U1, que es el desplazamiento al final en el quinto piso, en el último donde se hace el desplazamiento, se puede ver que en sí el desplazamiento fue de 3.71 x a la menos 7. Quiere decir que en sí el desplazamiento fue muy poco, teniendo en cuenta lo que es la norma, que la norma más que todo dice en sí que no tiene que alcanzar el 10% del total de la altura. En sí fue lo que se desplazó, lo que se desplazó fue muy mínimo. Podemos ver la tabla de los desplazamientos de series de tiempo, tal cual como se ve, el desplazamiento es muy mínimo. Entonces terminamos con la tabla y empezamos con la matriz, con el método matricial, que lo va a hablar mi compañero David. Pues el método matricial es sacar los diferentes tipos de carga, las secciones transversales, sus diferentes espesores, sus diferentes dimensiones y F' de C. Entonces empezamos a sacar matrices con cada columna, con cada grupo de columnas, como la columna de la 1 a la 6 y así sucesivamente. Y lo mismo se hace con las vigas, de la 1 a la 5 y así sucesivamente. Y se van reuniendo todas para poder formar una matriz general. No se muestra todo el método matricial debido a que es muy largo, muy extenso todo lo que se hace, los cálculos, ya que se calcula también haciendo la inversa, eh, haciendo una inversa y la matriz tan grande que no cabría en la tabla. Entonces, por lo tanto, se pone un anexo en el archivo Word para poder ir a estas tablas. Tal como en estas tablas de la matriz final, también se pone otro anexo para el restante de las otras tablas que están en el resto del archivo. Bueno, después de haber tenido la matriz general, se multiplica por una serie de movimientos que serían en estos movimientos y se transponen en Excel y se multiplican para sacar los desplazamientos, ¿sí? Sí, bueno, las fricciones. ¿Qué pasa con esto? Eh, por restricciones de la estructura, se empiezan a usar, después de sacar la matriz general, se dejan de usar de 1 a 6. ¿Por qué? Porque esas son las restricciones que maneja la estructura. Entonces empezamos de 7 en adelante para poder hacer el resto de la matriz y sus diferentes cálculos. Sabiendo que este método matricial simplemente se hace para poder decir que los diferentes movimientos o desplazamientos que tiene sean semejantes a los que se sacaron con los anteriores métodos mediante SAP 2000. Eh, Simplemente es para comprobar y viendo que si nos da similar, podemos decir que esos métodos quedaron bien hechos. Ya podemos concluir que podemos manejar mejor el programa de SAP. Hallamos, aplicamos las cargas vivas, las cargas muertas, los pesos y los diferentes factores que se aplican en la estructura. Eh, Ningún desplazamiento superó la altura de la estructura, el 10% de la altura de la estructura y simplemente que la estructura va a ser
estructura, valga la redundancia, sismo resistente y resistente a los diferentes tipos de variaciones de fuerzas y de cargas que pueda recibir la misma. Como le decía, tenemos los dos anexos. Este anexo no se ve, pero pues ahí se encuentra el anexo y el otro y el anexo de los desplazamientos. Y tenemos las referencias. Muchas gracias.